Hay gente que está viva, pero que está convencida de que ya no existe. Y no es una frase profunda para sonar interesante, ni una exageración emocional de un mal día. Es una experiencia real, documentada y lo suficientemente extraña como para que en cuanto la escuches, algo en tu cabeza diga, eso no tiene sentido, y aún así no puedas soltarla. Bienvenidos a la Absurda Terapia, el único podcast donde analizaremos la mente con humor, ironía y un poquito de caos. Porque oye, si la vida ya es absurda, ¿para qué fingir lo contrario, no? Ahora, haz una pausa real, no la clásica de 2 segundos, y piensa esto con calma. Sigues con tu día normal, te levantas, caminas, haces lo que tienes que hacer, incluso respondes, decides, reaccionas. Todo funciona como debería. No hay fallas visibles, no hay errores evidentes, pero hay un pequeño detalle que te empieza a incomodar cada vez más. No hay sensación de yo detrás de todo eso. No hay esa pequeña certeza interna que normalmente ni notas, pero que sostiene cada acción, cada pensamiento, cada decisión. Es como si fueras el operador de tu propia vida, pero sin sentir que esa vida te pertenece. Como si estuvieras viendo una transmisión en vivo donde reconoces todo lo que pasa, pero no puedes señalar en qué momento dejaste de sentirte dentro de la escena. Y cuanto más intentas ubicar ese punto, más se te escapa. Porque no hay un momento claro donde desapareció, solo una sensación progresiva de distancia. Lo más inquietante de todo esto es que desde afuera nadie lo notaría. No hay señales dramáticas, no hay una alerta visible, no hay algo que haga decir a otros, algo está mal aquí. Todo sigue su curso con una normalidad casi perfecta. Solo que por dentro, esa conexión básica, esa sensación silenciosa de existir, empieza a diluirse muy poco a poco. Y cuando eso pasa, tu mente hace lo único que sabe hacer: intentar darle sentido a lo que ya no tiene. Aunque la explicación sea mucho más absurda que el propio problema. A esto se le conoce como síndrome de Cotard. Y sí, el nombre suena algo elegante, casi como si viniera con una explicación clara y ordenada. Pero lo que describe es bastante más incómodo. Porque no estamos hablando de alguien confundido ni de una crisis existencial típica de no sé qué hacer con mi vida. Aquí estamos hablando de perder la sensación de existir, mientras todo en tu vida sigue funcionando con una normalidad que honestamente empieza a parecer sospechosa. Y eso es lo que lo vuelve tan perturbador, porque uno pensaría que si algo así ocurre, todo se desordena. Caos mental, desconexión evidente, señales claras de que algo no está bien. Pero no es así. El cerebro mantiene el sistema operativo corriendo como si nada. Puedes hablar, entender, recordar, tomar decisiones, incluso hacer cosas complejas. Sigues respondiendo mensajes, cumpliendo tareas, interactuando con otros. Básicamente puedes seguir siendo funcional, que ya es decir bastante. El problema no está en lo que haces, sino en cómo se siente hacerlo. Todo sigue ahí: tu nombre, tu historia, tu cuerpo, tus acciones. Pero deja de sentirse propio. Es como si estuvieras gestionando una vida que reconoces perfectamente, pero sin esa sensación básica de pertenencia. Como si fueras el encargado de algo que claramente funciona, pero sin sentir que te pertenece. Y aquí es donde el cerebro empieza a incomodarse de verdad, porque necesita coherencia, necesita que lo que percibe y lo que siente encaje. Y cuando eso no pasa, no se quede en silencio. Intenta explicarlo, intenta construir una narrativa que haga sentido de esa desconexión, aunque esa narrativa tenga que estirarse bastante para lograrlo. El detalle es que si la experiencia es absurda, la explicación también lo será. No porque falte inteligencia o lógica, sino porque falta algo más básico: esa validación interna que convierte todo en yo, y sin eso, todo sigue ocurriendo, pero sin anclaje. Entiendes lo que pasa, reconoces lo que haces, pero no se siente propio. Y cuando esa sensación se mantiene el tiempo suficiente, la mente hace lo que puede para resolverlo, aunque lo que construya suene completamente absurdo desde adentro. Ahora, ¿qué tiene que pasar en tu cabeza para que algo así ocurra? Porque no estamos hablando de una idea rara que aparece de la nada. Estamos hablando de un sistema que normalmente funciona bastante bien y está empezando a fallar en un punto muy específico. Tu cerebro no solo registra lo que eres, también lo valida emocionalmente. No basta con saber quién eres, necesitas sentir que eso tiene sentido. Esa pequeña sensación de sí soy yo no viene gratis. Es el resultado de varios sistemas trabajando juntos sin que te des cuenta. Por un lado, tienes las áreas encargadas de reconocimiento. Identifican tu rostro, tu nombre, tu historia, todo lo que te define. Y por el otro lado, tienes sistemas emocionales que le dan peso a eso, que lo vuelven significativo. Cuando ambos están sincronizados, todo fluye. Te reconoces y además lo sientes. El problema en el síndrome de Cotard es que esa sincronización falla. No es que el reconocimiento desaparezca,
porque la persona sigue sabiendo quién es. El problema es que la parte emocional deja de responder como debería. Es como si el cerebro dijera, sí, entiendo la información, pero no la estoy sintiendo. Esto no es tan ajeno como parece. Hay otros fenómenos donde ocurre algo parecido. Por ejemplo, en ciertos trastornos, una persona puede ver a alguien cercano y decir, sé que es esa persona, pero no se siente como tal. Aquí pasa algo más radical. El objeto de esa desconexión eres tú mismo. Y cuando quitas la emoción de la ecuación, algo muy importante se rompe. La identidad deja de sentirse estable. Porque la identidad no solo es un conjunto de datos, es una experiencia. No es solo saber quién eres, es sentir que eres esa persona en tiempo real. Entonces el cerebro se queda en una especie de limbo extraño. Tiene la información, pero le falta la validación. Y como no tolera bien esa incoherencia, intenta resolverla. Busca una explicación que conecte lo que sabe con lo que siente, o más bien, con lo que dejó de sentir. Y ahí es donde empiezan a aparecer interpretaciones que suenan completamente desconectadas, pero desde el interior tienen lógica, porque son el intento del cerebro de reconstruir una sensación de coherencia. Al final esto revela algo bastante embarazoso. La identidad no es tan sólida como creemos. Es un equilibrio activo entre lo que sabemos y lo que sentimos. Y cuando ese equilibrio se rompe, incluso de forma parcial, la experiencia de ser uno mismo puede empezar a desdibujarse más rápido de lo que nos gustaría admitir. Si intentas describir esta experiencia con palabras simples, te quedas corto. Porque no es tristeza, no es ansiedad, no es ese típico hoy me siento raro, que se arregla con café o distracción. Es algo más discreto y por eso mismo más inquietante. No hay una emoción clara que pueda señalar y decir, esto es lo que está pasando. Es más bien la ausencia de algo que siempre estuvo ahí, pero que nunca notabas, porque formaba parte del fondo. Las personas que pasan por esto suelen recurrir a metáforas, porque en el lenguaje se queda limitado. Hablan de vacío, pero no como emoción, sino como falta de presencia. Otros dicen sentirse en automático, pero no en el sentido cotidiano de hacer cosas sin pensar, sino en un nivel más profundo, donde todo ocurre, pero sin esa sensación de estar dentro de la experiencia. Es como ver tu vida desde afuera, pero sin la opción de volver a entrar. Como si fueras espectador de una historia que reconoces perfectamente, pero que ya no se siente tuya. Y es que esa distancia no siempre es evidente al inicio. No hay un momento claro donde todo se rompe. Es más bien algo progresivo. Una sensación que se va filtrando poco a poco, hasta que un día te das cuenta de que algo ya no encaja. Y no sabes exactamente cuándo empezó. Y cuando intentas recuperar esa conexión, ahí es donde aparece la frustración. Porque haces lo mismo de siempre esperando sentir lo mismo de siempre. Y no pasa. Repites rutinas, interactúas con otros, te mueves dentro de tu entorno, pero hay una distancia constante. Como si todo estuviera ligeramente fuera de lugar. Como si hubiera un pequeño desfase entre lo que haces y lo que sientes. No hay necesariamente un dolor intenso que te obliga a detenerte. Y eso lo vuelve aún más complejo. Porque el problema no grita, no interrumpe de forma dramática, no te saca del sistema. Se queda ahí funcionando en segundo plano, mientras la vida sigue avanzando con una normalidad casi perfecta desde afuera. Y es justo ahí donde puedes seguir cumpliendo, seguir respondiendo, seguir interactuando, mientras por dentro la experiencia pierde profundidad. Las cosas pasan, pero no impactan igual. Las emociones llegan, pero no se sienten completas. Es como si todo estuviera ligeramente amortiguado, como si algo filtrara la experiencia antes de que llegue a ti. Y cuando esa desconexión se mantiene el tiempo suficiente, empieza a aparecer una sensación más difícil de ignorar, la extrañeza hacia uno mismo. Como si te conocieras, pero al mismo tiempo no terminaras de reconocerte. Como si hubiera una versión de ti funcionando, pero sin ese vínculo interno que normalmente hace que todo se sienta real. Aquí es donde esto deja de ser una historia clínica interesante y se vuelve incómodo, porque el síndrome de Cotard, como tal, es raro, sí, pero la lógica que lo sostiene no lo es tanto. Esa desconexión entre lo que haces y lo que sientes respecto a eso, existen muchas versiones más suaves y mucho más comunes de los que nos gustaría admitir. Piensa en esto con honestidad. ¿Cuántas veces has pasado días completos funcionando perfectamente, haciendo todo lo que deberías de hacer, pero sin una sensación real de presencia? Como si todo estuviera en automático, como si fueras muy eficiente, pero ligeramente ausente. Y es que este síndrome es una condición clínica compleja, no una metáfora cotidiana, pero la base, el mecanismo que empieza a asomarse es muy familiar. Cuando la conexión entre experiencia y emoción se debilita, la vida sigue, pero se siente muy distinta, y eso es lo interesante, y al mismo tiempo inquietante, porque no necesitas que todo colapse para empezar a notar esa distancia.
A veces aparecen pequeñas cosas, conversaciones que no te terminan de enganchar, actividades que haces por inercia, días que pasan sin dejar huella clara. Todo ocurre, pero no todo se siente. Desde la terapia cognitivo-conductual, esto tiene bastante sentido. El cerebro aprende a automatizar para ahorrar energía, repite patrones, ejecuta rutinas, optimiza decisiones. Y eso es muy útil, hasta que la experiencia se vuelve tan automática que empieza a perder carga emocional. Y cuando eso pasa de forma sostenida, parece una especie de desconexión leve. Una sensación de estar presente físicamente, pero no del todo involucrado. Y aquí entra otro factor, la atención. Porque la sensación de estar presente no depende solo de lo que haces, sino de cuánto estás ahí realmente. Si tu atención está fragmentada, dispersa o constantemente saltando entre estímulos, la experiencia pierde profundidad. Y sin profundidad, pierde impacto. No estamos hablando de un trastorno en estos casos, pero sí de una dirección, de una tendencia, de un patrón que llevado al extremo revela algo importante, que la sensación de ser uno mismo no es automática ni garantizada. Es algo que se construye y se mantiene activamente. Y cuando esa construcción se debilita, incluso de forma leve, empieza a parecer algo difícil de ignorar. Una distancia contigo mismo. No lo suficientemente fuerte como para alarmarte, pero sí lo bastante constante como para que si un día te detienes un momento, te preguntes cuándo empezó a sentirse así. Entonces, después de todo esto, la idea incómoda no es solo que exista un trastorno como el síndrome de Cotard. Eso al final pertenece a un contexto clínico específico. Lo realmente asombroso es lo que revela sobre algo que damos por hecho todos los días. La sensación de existir no es automática, no es fija y tampoco es tan sólida como nos gustaría pensar. Porque tendemos a asumir que estar aquí se siente como estar aquí siempre, que esa presencia interna es constante, estable, garantizada, pero en realidad es el resultado de un equilibrio que el cerebro mantiene en segundo plano, combinando lo que reconoces con lo que sientes respecto a eso. Y mientras ese equilibrio se mantiene, todo parece normal, ni siquiera lo cuestionas. El problema es cuando ese equilibrio se altera, aunque sea un poco. La experiencia cambia por completo, no necesariamente de forma brusca o dramática, tampoco de un día para otro, pero sí lo suficiente para generar una distancia. Y esa distancia, cuando se vuelve constante, empieza a modificar la forma en lo que vives y en lo que te pasa. Lo interesante y también lo incómodo es que no necesitas que todo se desmorone para empezar a perder esa desconexión. A veces ocurre en silencio, mientras todo sigue funcionando. Sigues cumpliendo, sigues respondiendo, sigues avanzando, pero algo ya no se siente igual. Y eso nos deja con una idea que no es precisamente cómoda, pero sí bastante honesta. La experiencia de ser uno mismo no está garantizada solo porque estás aquí. Depende de que ese sistema interno siga funcionando como debería. Depende de que sigas sintiendo lo que haces, no solo ejecutándolo. Porque cuando esa sensación se debilita, lo que queda no es necesariamente caos, ni descontrol. A veces es algo mucho más sutil. Una vida que sigue avanzando con normalidad desde afuera, pero que por dentro se siente distante, ligeramente ajena, difícil de anclar. Y tal vez por eso, este tipo de fenómenos resultan tan incómodos. No porque sean comunes, sino porque muestran de forma muy clara algo que preferimos no pensar demasiado, que la conexión contigo mismo es más frágil de lo que parece. Porque al final no se trata de estar aquí, se trata de sentir que realmente estás. Cuando eso cambia, aunque sea un poco, la pregunta ya no es qué está pasando afuera, sino qué tan conectado sigues estando contigo mismo. Esto es La Absurda Terapia. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.